El Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor y la Comunidad de Fe El Palacio del Rey te invitan a partir de este momento a escuchar al Dr. Jorge Porras Benedetti con un mensaje apostólico y profético para este último tiempo. Al escucharlo, Dios levantará en ti una nueva generación profética para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Escucha con atención lo que Dios tiene que decirte. Bueno, vamos a la escritura. En la enseñanza que les di anteriormente, estuve hablando sobre la importancia del honor, ¿verdad? De las leyes, perdón, la importancia de honrar las leyes de Dios, perdón, la importancia de honrar las leyes del Señor. Una de las leyes es el honor, es la honra. Entonces, estuve hablando y puse un fundamento en la primera enseñanza muy importante. Ahora vamos a la segunda parte que le va a ayudar muchísimo de toda esta enseñanza, que tiene que ver con la importancia de honrar las leyes de Dios. Yo les decía, para refrescar la memoria, que para tener éxito en la vida hay que honrar las leyes de Dios. Dios y su palabra trabajan con leyes. Dios y su palabra trabajan con leyes. La ley de Dios es la que rige todo el universo. Entonces, cuando nosotros conocemos la ley de Dios, nosotros sabemos qué hacer, cómo obedecerla, por qué obedecerla. Tenemos que aprender todo esto. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de leyes, es un libro de principios. Y cuando usted cambia la mente en cuanto a la Biblia, porque mucha gente piensa que la Biblia es un libro religioso, y no es un libro religioso. Yo se lo dije en la primera enseñanza. La Biblia es un libro de leyes. Es un libro que habla del gobierno de Dios, que habla de un reino, ni siquiera de una iglesia, de un reino. La iglesia significa un pueblo, una congregación, ¿verdad? Que el Señor ha levantado, está bien. En el término griego traducimos iglesia como congregación y estaría bien. Pero realmente cuando leemos la palabra, no fue una iglesia que vino a anunciar al Señor, sino un reino. Él no vino a establecer una iglesia en términos institucionales, vino a establecer un reino y tiene un pueblo, que somos usted y yo, somos una nación. Algunos lo llaman iglesia porque es una congregación. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Entonces, Dios tiene un reino, Dios establece un reino y Dios en la palabra muestra que su reino trabaja con leyes y con principios. ¿Amén? Eso lo hemos visto ya y vamos a continuar entonces desarrollándolo. Para tener éxito en la vida o en tu vida hay que honrar las leyes de Dios. A veces pensamos que si somos religiosos o si hacemos las cosas de una o de otra manera, pues podemos agradar a Dios. Hay una sola manera de agradar al Señor y es obedeciendo sus leyes, obedeciendo su palabra. Tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero si lo que tú estás haciendo no cumple la ley de Dios, sus principios, sus leyes, entonces no obtienes recompensa. Toda ley de Dios contiene dos cosas básicas. Obtienes o consigues una recompensa si lo obedeces y un juicio si la quebrantas. Toda ley que tenemos aquí en nuestra Constitución te dice cómo es la ley y qué debes hacer con esa ley. Cuando tú quebrantas la ley de la Constitución de Venezuela o de cualquier país, quebrantas la ley, pues por causa del quebrantamiento de una ley te viene juicio, te viene una condena y te viene cárcel muchas veces, porque estás violando una ley. Bueno, la ley de Dios es igual. Dios tiene leyes y su obediencia y tu obediencia a las leyes te da recompensa, pero tu desobediencia a las leyes te trae castigo. Eso es a veces en todas partes, ¿no? Ahora, hay ciertas cosas que debemos conocer, aparte de conocer esas cuestiones básicas. Hay fundamentos básicos que tenemos que conocer y que tenemos que practicar y que tenemos que saber a diario. Cuando tú quieres tener éxito en la vida, en cualquiera de la palabra éxito, yo hablaba y decía que abarca de una manera holística, integral, todo lo que somos. Éxito moral, éxito mental, éxito en la familia, éxito en la finanza, éxito en la vida social, éxito en la vida política, éxito en todo, en la salud. Entonces, si tú quieres tener éxito en el sentido pleno de la palabra, completo de la palabra éxito, debes honrar las leyes de Dios. Tú puedes violar la ley de los hombres y quizás salirte con la tuya en cierta forma o manera. Hay mucha gente que ha violado la ley de los hombres, quebrantan la Constitución, hacen, deshacen y se fugan. Y nunca más se ven y no se sabe quién fue que se robó la plata.
Por ejemplo, todavía estamos buscando al hombre que se le entregaron los millones para hacer el nuevo puente del lago, una millonada que se entregó entre muchos proyectos, y ese tipo se desapareció y se desaparecieron los miles y miles de millones de dólares que estaban ahí, no se sabe dónde están. Y el tipo está fugado, por algún sitio está. Y ese dinero se lo repartieron entre muchos, pero a lo mejor nunca la ley venezolana los agarra, pero la ley de Dios sí. O sea, tú puedes violar la ley venezolana, robar, pisotear la dignidad de todo el mundo, quebrantar la ley venezolana, quebrantar la Constitución. Tú puedes hacer muchas cosas y reírte de todo el mundo, pero llegará un momento en que Dios te va a enfrentar y toda esa burla se va a acabar, porque con Dios o cumple la ley o eres castigado. Ahí no hay manera de zafarte del juicio de Dios si has violado la ley. ¿Me entendió? Entonces, la gente piensa que puede hacer cosas y cosas y cosas y salirse con la suya. Y es lo que yo hablaba en la primera enseñanza. El Evangelio tiene dos partes: la persona de Jesús y sus principios y sus leyes. La persona de Jesús, y lo digo básicamente como lo dije al principio, la persona de Jesús te garantiza la vida eterna, la salvación, la paz, la tranquilidad. Para eso vino Jesús. Pero sus principios y sus leyes te dan sus riquezas. O si los desobedeces, viene castigo sobre ti. Entonces, los principios y las leyes que el Señor estableció es para que tú tengas acceso a sus riquezas, a sus bendiciones. De tal manera que si tú estás escaso de algo, si tú no estás prosperado financieramente, si no tienes salud, si no tienes un hogar como debe ser y la vida está muy mal para contigo, entonces porque no estás cumpliendo las leyes que el Señor estableció. Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia todos los días y a conocer las leyes que estableció el Señor y comienzas a obedecerlas, esa ley comienza a producir en ti los resultados que dice que va a producir. Todo el sistema del universo trabaja con leyes. La astrofísica, tú te pones a estudiar los planetas, hay leyes que rigen esos planetas. Hay leyes naturales que rigen esta tierra. Hay leyes morales. Hay leyes mentales, hay leyes en el cuerpo humano, hay leyes sociales, hay leyes en un país. La mente tiene leyes. Yo estudié psicología, parte en la universidad cuando hacía mi teología, la licenciatura, el máster y el doctorado en teología, y tuve que ver desarrollo humano y comportamiento y todo eso. Después aquí quise estudiar un tiempo, hice uno, no sé, fueron 1, 2, 3 semestres, ni me acuerdo ya, y aprendí otras cosas que ya casi en general se sabían. Pero cuando empecé a estudiar la palabra, sabiendo ya cómo científicamente se conocía la mente, ¿verdad? El aparato psíquico, según Freud, el ello, el yo, el superyo y todo eso, y según las otras corrientes que hay, uno aprende sobre lo que es la mente, y uno aprende mucho de cómo está compuesto el cerebro. Pero cuando se trata de la mente como tal, no del órgano, no del cerebro, sino de la mente, cómo funciona, es impresionante lo que enseña la Biblia. Yo le decía a una psicóloga en Miami, máster de psicología en la Universidad de Miami, que se convierte conmigo. Y lo curioso es que es una psicóloga máster de psicología, y cuando yo le predico el evangelio junto a sus familiares, que eran todos profesionales, la primera que cayó al piso, escuche, echando espumarajos por la boca, fue la psicóloga. Escuche esto estoy diciéndolo delante de Dios. La primera que cayó al piso cuando yo empecé a orar, porque estuvimos hablando desde las 8 de la noche, en una Navidad por allá en 1997, estábamos hablando y discutíamos con esos profesionales familiares de ella, y yo hablándoles del evangelio, y ellos confrontándome con su teoría de las cosas, con su conocimiento intelectual, científico. Y estuvimos desde las 8 o 9 de la noche hasta las 4 de la mañana discutiendo sobre el tema, si la palabra era una verdad, el evangelio, y ellos planteaban una cosa, otra. Bueno, discutimos, y yo notaba que mientras más yo le enseñaba la palabra, pues las cosas se ponían más difíciles, se resistían. Y después tuve unos resultados, porque después que terminamos, el médico, que era esposo de la psicóloga, un médico que era esposo de la psicóloga, me dijo estas palabras, me dijo: oye, Jorge, ¿sabes algo? Una de las cosas que me impresionó durante todas esas horas que discutimos era que todo lo que yo te decía, que era de una manera, tú me demostrabas por la palabra de Dios que eso no era así.
Y eso me molestaba, pero yo no sabía cómo enfrentarte. Y yo te decía una cosa y tú la palabra dice, y te decía otra cosa, pero mira lo que la palabra dice. O sea, me contradecías diciéndome lo que Dios dice. O sea, tú me estás diciendo, Dios está diciendo que tú estás equivocado. Y tú estás diciendo que Dios está equivocado. Eso me lo dijo. Y él se convierte al Señor por eso. La psicóloga cayó al piso, fue la primera que cayó y empezó a retorcerse. Y yo la veo en el piso, porque tengo experiencia en esta cosa por muchos años, y la veo retorciéndose y empezó a echar espumarajo por la boca. Imagínense, estoy una psicóloga, máster en psicología, graduada en la ciudad de Miami. Y bueno, me agaché, le puse las manos y comencé a reprender el espíritu que estaba en ella. Era un espíritu. Ella tenía un terror tremendo a la muerte. Tremendo a la muerte. Es decir, le aterraba, después me contó. Le aterraba. Y cuando yo empiezo a enfrentar el espíritu que la tenía dominada, el espíritu se me enfrenta a mí. Y ella el espíritu empieza a hablar por la boca de ella, a decir todo aquel desastre que había, pero como uno tiene experiencia en estas cosas, empecé a reprender con la autoridad y el espíritu que tenía se fue. Se recuperó, volvió en sí, aceptó al Señor, aceptaron. No solamente cayó ella, cayó el médico y cayeron creo que casi todos. Una hora después, que son libres, todos se convirtieron y hasta el día de hoy todos le sirven al Señor. Ella me dice en estos días, hablando con ella hace un tiempito atrás, me dice, yo como psicóloga empleaba todos los métodos y la parte científica que yo aprendí, pero como dijo un médico, me dice ella, que un psicólogo que fue a la Facultad de Psicología de la Universidad de Miami, un señor muy mayor, dice ella que le dijo a toda la escuela de psicología, le dijo, miren, nosotros los psicólogos nunca podemos llegar a una síntesis completa cuando estamos tratando a un paciente o a un cliente, como se hizo ahora en los Estados Unidos. Nunca llegamos a una síntesis completa de lo que ese paciente tiene. ¿Y sabe lo que dijo ese psicólogo americano, reconocido? Eso fue en el 97. Les dijo, ¿y sabe por qué? Porque donde usted puede conseguir solamente la composición del aparato psíquico del hombre y realmente quién es el hombre y cómo es el hombre, es en la palabra de Dios, porque es la Biblia y Dios quien dice cómo es que el hombre está compuesto y cuál es su naturaleza. ¿Qué se parece? Entonces eso fue interesante porque este hombre establece que el único que dice cómo el hombre fue creado es la palabra de Dios. Entonces la mente humana, la creó Dios. Y él dice Dios, que la única forma que tú puedes cambiar la mente de una persona, entendiendo mente, dos cosas básicas. Conciencia, el consciente, que es donde se procesa todo lo que oímos, percibimos, captamos, aprendemos, pasa por el consciente. Ahí se procesa y el consciente decide, dependiendo de cuál es tu conocimiento, cuál es tu cultura, cuál es tu trasfondo familiar, lo que tú has aprendido, entonces el consciente decide si lo almacena o no. Porque para el consciente una cosa puede ser verdad o mentira dependiendo de qué es lo que has aprendido, cuál es tu medio ambiente, qué es lo que sabes. Porque el hombre está delimitado en sus acciones al conocimiento que tiene. Tú no puedes hacer algo que no conoces. Eso lo dijo, por cierto, una profesora de psicología aquí en la universidad cuando yo estaba estudiando. Él dijo, un hombre nunca puede actuar sobre algo o tomar decisiones sobre algo que no conoce. Primero tiene que conocerlo para después actuar en ello. Bueno, Dios te dice la palabra. En Hebreos 4:12, mira la verdad que hay. Dice que la palabra de Dios, que no es cualquier palabra, es la ley divina. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, tiene vida y es eficaz. O sea, la palabra eficaz quiere decir que cuando Dios Dios establece una ley para que haga algo, esa ley va a lograr el objetivo que tiene que lograr. Eso es lo que significa eficaz. Tú tienes eficacia. Y a través de la eficacia y de la eficiencia, ¿verdad? Tú vas a lograr objetivos. Entonces, ahí en la mente, la palabra dice que para tú poder transformar una mente, dice que la palabra es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos, que penetra y divide o produce un merismo entre el espíritu del hombre, la mente del hombre y el cuerpo del hombre. En muchas versiones dice alma. Esa palabra elimínala porque esa palabra no es escritural. Eso es un término tomado del latín y de los católicos de ánima. La Biblia no habla en ninguna parte que
que el hombre tiene un alma. Eso es una mala traducción. No es que la Biblia se equivoque, es que la traducción está mala. La palabra psijí. Psijí del griego no es alma, es mente, es entendimiento. Y éramos de Rotterdam tradujo esa palabra mal. Entonces, dice que divide, la palabra tiene el poder para separarte entre el espíritu del hombre, que es el verdadero yo, el espíritu del hombre, su mente y su cuerpo. La mente y el cuerpo pertenecen a lo mismo, a la parte física. Cuando el hombre muere, su mente terminó su trabajo. Y el cuerpo también, y se van a la tumba. El espíritu va a Dios quien lo dio, dice la Escritura. Entonces, dice que la palabra tiene el poder para dividir, producir una separación. No es que se pueda separar, es que la palabra tiene el poder para separarte lo que es el cuerpo, lo que es la mente y lo que es el espíritu. Y discierne la palabra las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra corazón ahí es mente. O sea, que discierne sus pensamientos y sus intenciones. ¿Cuáles pensamientos, cuáles intenciones? ¿De cuál corazón? ¿De este corazón que es una bomba de sangre? No, de la mente. El corazón en la Biblia es la mente. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones de la mente del hombre. ¿Y qué más dice? Y penetra hasta lo profundo del ser, hasta sus tuétanos, que es donde se produce la sangre, donde están las células madre. La palabra tiene el poder de ir a lo más profundo de tu inconsciente, y todo lo que tú tienes encriptado en el inconsciente. Freud llamaba al inconsciente al principio del siglo XX, lo llamaba subconsciente, pero lo cambió por inconsciente. Dijo que era inconsciente y corrigió eso. Mucha gente dice subconsciente, pero según Freud se llama inconsciente. Y dice que la palabra tiene el poder para llegar al inconsciente, que es donde tú almacenas toda la base, tienes la base de datos, donde está todo en automático. En el inconsciente está todos los automáticos. Yo respiro, no tengo que decidir respirar por el inconsciente, y eso está establecido en mi genética y en mi programación mental que Dios me dio. Ya respiro, me da hambre, y hago todas mis necesidades ya porque está programado. Pero el hombre comienza con un proceso bíblico o un proceso del mundo, de conocimiento del mundo, y empieza a meter información en el inconsciente, y ahí almacena el inconsciente esas cosas. Y no importa que tú guardes ahí, ahí está. A mí me ha pasado muchas veces, y esto ya me pasó, que estaba buscando una información en mi inconsciente que yo sé que la sé, pero no me recordaba, que es la memoria larga, extensa, y empezó a buscarla. Y lo único que tienes que hacer es decirle aquí a tu inconsciente: necesito saber el nombre de tal o cual persona. Y yo no me acordaba. Eso me pasó ayer, anteayer, porque yo lo practico mucho. Necesito, le doy órdenes, necesito saber el nombre de esta persona. Y seguí hablando con otras personas, y de momento, así estaba hablando, ¡bum! Y me dio el nombre, salió así, ¡pum! Y enseguida me lo trajo acá, al consciente. Eso es una práctica que yo tengo. A mí se me olvida algo y yo lo que doy una orden y sigo hablando, y el inconsciente sigue trabajando y saca la información como en un computador. Cuando tú le pides algo y lo buscas en el disco duro y lo saca. Idéntico. Entonces, el poder que Dios puso en la mente es maravilloso, y nos revela que muchos de los pensamientos, porque la mente trabaja con leyes, está la ley de la mente. Para todo psicólogo, para todo neurólogo, para todo... ¿cómo se llama lo que trabaja con cuestión social? Sociólogo, no, el trabajador social, no, ¿cómo se llaman los que orientan? Ay, se me va el nombre. Psicopedagogo. Para toda persona que tiene que hacer trabajo con la mente del hombre, tiene que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te dice que ahí hay un almacén de cosas que básicamente se encriptan allí, está encriptado. Y nada puede sacar eso ahí. Los psicólogos, para sacar algo que está programado acá en el inconsciente, tienen que hacer una especie de autosugestión. Con el permiso de la persona, le dicen unos ejercicios, unas repeticiones, y comienzan unas prácticas, y al tiempo esa persona supera esa etapa. Es como el psicólogo lo puede hacer porque no puede penetrar allí, pero la palabra de Dios puede penetrar hasta los pensamientos más profundos del ser humano. La palabra entra y cambia eso. Por eso es la ley de la mente. Todo trabaja con leyes, y en la Biblia dice que para yo reprogramar mi mente, lo único que lo puede hacer correctamente es la palabra. Y te dice cómo. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel en el Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante, le dice: Shema Israel Elohenu Echad, Adonai Echad. Oye, oh Israel, Yahvé vuestro Padre uno es, Yahvé vuestro Dios uno es, Yahvé es uno. Habla de la unicidad de Dios. Y después, ¿qué le dice?
Tomarás esta palabra, la pondrás en tu frente, en tus manos, en los dinteles de las puertas, en las ventanas, en las paredes de tu casa. Cuando salgas la repetirás, cuando vayas a la calle, cuando entres, cuando vayas a acostar, cuando te duermas, cuando te despiertes. Mi palabra, mi palabra, mi palabra. Se llama repetición. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo trabaja la mente. Y cuando tú te tomas un mes, 2 meses, y tú comienzas a tomar la palabra de Dios y comienzas a repetir y repite como Dios dice, Él te está diciendo cómo renovar tu mente. A mí me ha pasado, y sobre todo en este tiempo que me la paso todo el día pendiente de lo que dice la Escritura y repitiéndola. ¿Para qué? Para reprogramar mi mente. Si tú tienes algo en tu mente que te domina, que te controla, que no quieres hacer, agarra la palabra y comienza a decir y a repetir y a practicar lo que dice la palabra, y la mente, el inconsciente se va a reprogramar. Te saca todo ese basurero y mete los principios de Dios. Te saca toda la inmoralidad y pone la moral de Dios. Te saca toda la antiética que tienes y te pone la ética de Dios. Te saca todo el odio y te pone el amor de Dios ahí en el corazón, que es la mente humana. Son leyes establecidas. La ley de la mente es una de las leyes que más adelante vamos a estudiar. Entonces, el reino de Dios tiene 2 partes básicas. Yeshua, Jesús, que es el Salvador, que te da paz, que te da vida eterna. Tú nunca vas a conseguir paz si no tienes a Yeshua. Él es el príncipe de paz. No hay paz que te pueda dar el mundo, no la hay. La palabra shalom, que es mucho más allá de lo que tú entiendes por paz. Shalom es tener total y completa provisión, totalidad, abundancia de todo lo que tú necesitas para vivir en éxito. La palabra paz va más allá de simplemente de tranquilidad, va más allá de eso. Habla de poder, de autoridad y de principios y leyes. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso. Mientras tú, pastor, mientras tú, hermanito, mientras tú, persona que me conoces y que has escuchado otra cosa o no me conocías, y yo te estoy diciendo ahora, la Biblia no es un libro religioso, y a ti te parece eso como, wow, ¿cómo que no? No, Dios no tiene nada que ver con religión. ¿Qué es la religión? Si buscas esa palabra en el latín, te vas a sorprender porque esa palabra es latina. No aparece originalmente en la Biblia. La palabra religión nunca aparece en la Biblia. Se traduce en algunos 2 pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, como religión, pero es una mala traducción. En la Biblia Dios no habla de religión. La palabra religión viene de religare, del latín. Y te voy a decir por qué en latín esa palabra religare se traduce a religión. Porque en el latín, cuando la palabra religión se aplica, su etimología viene del hecho de que en los tiempos del imperio griego, del imperio helénico sobre todo, y muchos otros imperios, se adoraba dioses paganos del monte Olimpo. Los llamaban, y los profetas, los oráculos, y los dioses, qué sé yo, Zeus, Hermes, Mercurio. Esos dioses y esos patrones que guardaban supuestamente en las ciudades eran espíritus demoníacos. Y en ese tiempo la palabra religare es cuando el hombre se ligaba con esos dioses paganos. Ese es el sentido de religión. Una persona religiosa es una persona que está ligada con un dios pagano, con un dios, con un demonio, con una potestad satánica. Una persona que practica religión está ligada con un dios satánico. Eso es lo que dice. Dios no habla de religión. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de leyes y un libro de gobierno. Dios dijo, y Jesús dijo, yo he venido a establecer un reino. No dijo ni siquiera una iglesia. La palabra iglesia significa congregación. Entonces el Señor vino a levantar un pueblo que es su congregación, su iglesia en ese sentido. Pero no vino a establecer una iglesia. Él vino a establecer ¿qué? Un reino. Somos su iglesia, somos su cuerpo, no me malentienda. Pero Él vino a establecer un reino. Un reino es un gobierno. Y un reino sacerdotal. Éxodo 19:6. Entonces, teniendo la perspectiva correcta y la definición correcta de las cosas, porque no podemos establecer un buen fundamento si los conceptos que tenemos están errados o pervertidos o corrompidos.
Has escuchado al doctor Jorge Porras Benedetti con un mensaje apostólico y profético. Para comunicación con el Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor y adquisición de este mensaje en audio o video, contáctenos si está fuera de Venezuela al discado internacional de su país 58 261 723 3691 o a través de nuestra página web www.ministeriojorgeporras.org.ve. También puede escuchar al doctor Jorge Porras Benedetti visitando nuestros servicios regulares todos los domingos a las 10 de la mañana en el Palacio de Eventos de Venezuela.